Bendiciones, bendiciones, amadas hermanas. El Señor me los bendiga. Saludos, saludos a cada uno que van a estar escuchando en vivo esta transmisión. Saludos a los que van a escuchar diferidamente. Doy gracias a Dios porque Dios es bueno, porque Dios es fiel, por su gran amor y por su misericordia, porque podemos estar aquí en esta mañana. Gracias, Señor. Estamos grabando en vivo. Doy gracias, Padre, por tu amor y por tu misericordia. Doy gracias por tu inmenso favor. Doy gracias, Padre, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel. Doy gracias, Padre eterno, porque tú has sido maravilloso. Por eso estamos aquí delante de tu presencia, Señor. Yo te doy gracias por este tiempo, por este momento. Te doy gracias, Señor, por cada uno de los que van a estar escuchando la enseñanza. Te doy gracias, Padre, por aquellos que quieren aprender. Te doy gracias por aquellos, Padre eterno, que están buscando, Padre, una palabra de ánimo, una palabra de consuelo. Están buscando que tú hables a sus vidas, Padre. Yo te doy gracias, Señor. Precioso Espíritu Santo, sé tú enseñando la vida de cada uno. Precioso Espíritu Santo, que esta enseñanza, que esta palabra, Señor, oh Padre, despierte el espíritu de su mente de cada uno de ellos. Así como decía Pablo, Padre, que el espíritu de su mente pueda despertar y ellos puedan entender lo que tú quieres hablarle a su espíritu. Que ellos puedan entender el diseño para el cual tú los llamaste. Que ellos puedan entender, Señor, que tú los escogiste desde antes de la fundación del mundo. Oh Padre, que ya han sido predestinados, ya han sido, Señor, escogidos para la gloria de tu nombre. Oh Padre eterno, todos están llamados, pero son pocos, Padre, los que han verdaderamente entendido lo que tú quieres para ellos, Señor. En esta hora, maravilloso Espíritu Santo, sé tú enseñando tu palabra, sé tú despertando el espíritu, hablando a sus corazones, a su mente. Padre, que esta palabra quede, Señor, en su corazón. Que esta palabra, Padre, que esta semilla empiece a caer en buena tierra, Señor. Oh Padre eterno, Rey, yo te pido, Padre, precioso Espíritu Santo, amado Cristo, sigue trabajando en esa tierra. Sigue trabajando en las tierras que aún necesitan ser limpiados. Sigue limpiando los corazones. Sigue, oh Dios, regando esa agua fresca, esa agua pura, esa agua, Padre eterno, que ablande la tierra. Oh Padre, que saque toda raíz que no debe de estar ahí, Señor. Y que tu semilla caiga, Padre, en buena tierra, Padre eterno, y que empiece a dar al 100 por 1. Precioso Espíritu Santo, sé tú enseñando, capacitando, dando tu palabra para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor, porque yo sé que tú eres fiel. Yo sé que tú estás capacitando a cada uno conforme a la capacidad que ellos tienen para aprender. Gracias, Señor, porque hoy, Padre eterno, van a empezar a caer las escamas de los ojos de ellos, así como cayó la escama de los ojos de Pablo, así empezará a caer las escamas de los ojos de muchos, para la gloria de tu nombre, oh Señor. Gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Gracias te doy, Señor, por tu amor y tu misericordia. Amén y amén. Y así, mis amados hermanos, estamos en este momento para darle la gloria a Dios. Y vamos a abrir nuestras escrituras y vamos a ir primero a Efesios, gloria a Dios, Efesios 1:17. Gloria a Dios. Dios es bueno y su amor es por siempre y para siempre. Efesios 1, dice 1:17, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Aquí Pablo oraba por los efesios y oraba también por los corintios y por otros que Pablo estaba orando, pero él oraba y me llama la atención que él siempre estaba orando que Dios, que el Padre les dé espíritu de sabiduría y de revelación
espíritu, que en el conocimiento en él. Y yo decía, espíritu de sabiduría para tener sabiduría y apartar un tiempo para buscar su palabra. En estos tiempos, con la tecnología y con tantas cosas, con el tiempo que se ha cortado, de verdad que uno tiene que correr, y si uno se descuida por un segundo o si se descuida, se descuida y no busca de Dios. Entonces, que Dios nos dé esa sabiduría, ese entendimiento para siempre estar en la presencia de Dios, para siempre buscar su palabra, para siempre acercarnos a Él y no descuidarnos. Luego Pablo decía que les dé espíritu de revelación. ¿Revelación en quién? Revelación en la palabra, revelación en Cristo. Que cuando leamos la palabra venga esa exhortación, muchas veces venga ese consuelo a través de la palabra, venga ese ánimo a través de la palabra. Entonces, que cuando podamos leer la palabra podamos tener ese entendimiento, y que tomemos ese versículo, ese capítulo, y cuando lo leamos sepamos, podemos entender que el Espíritu Santo nos está hablando, está trayendo el rema, está trayendo la exhortación, y que nosotros podemos decir, sí, Señor, en esta área estoy fallando. Es la revelación del Espíritu, que el Espíritu Santo nos da la revelación de la palabra. Entonces Pablo oraba para que eso sucediera con los efesios. Dice, y espíritu de conocimiento, de entendimiento, que podamos ser entendidos, y que cada vez como leemos la palabra y como ya el Espíritu Santo nos dio sabiduría, conocimiento, revelación, entonces cuando podamos escuchar una palabra de otro pastor, en el internet, aún de su propio pastor en vivo, podemos tener el conocimiento de qué está hablando, de qué está diciendo. Porque muchas veces, aún cuando se va a la iglesia y se sale como si nada hubiese pasado, y cuando ya salen, si el pastor le pregunta en el estacionamiento qué fue lo que aprendió este día, o el pastor dice qué se habló la semana pasada, ya no se acuerda. Entonces, cuando eso pasa, es porque su mente no estuvo ahí en la enseñanza, en la prédica. Fue a la iglesia, pero no estuvo en la iglesia. Fue a la iglesia su cuerpo, pero su mente, pero el entendimiento no estuvo en la iglesia. Entonces, por eso no se aprendió nada, ¿no? Porque si es la palabra de Dios, algo va a tener que aprender. Algo uno aprende cuando va a escuchar a un siervo de Dios. Entonces, pero ¿cómo? Pablo oraba para que el Espíritu Santo nos dé espíritu de sabiduría, de revelación y de conocimiento, de entendimiento, dice. Y luego dice el 18, al que alumbre los ojos de nuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Cristo, o a que Él nos llamó, a que el Padre, a que Cristo nos llamó. Dice, eso lo estoy poniendo, eso lo estoy leyendo yo. Dice, a que Él, a que el Padre, a que Cristo os llamó. Entonces, cuál es el diseño? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer en esta tierra? ¿Para qué Dios nos llamó? No puede ser que Dios ya se tiene 20 años, 15 años, 5 años sentado en una congregación y no se tenga entendimiento para qué Dios nos llamó. Eso no puede ser posible, porque entonces, cuando una persona está así, quiere decir que sigue siendo un niño. ¿Qué pasó en el proceso del crecimiento? Porque los niños, si usted tiene hijos, usted mira a los niños, ellos crecen. Un niño tiene un año, yo me recuerdo a mis hijos o otros niños, mis sobrinos, y ya ahorita tienen 10 y han crecido en estatura. Entonces, cuando una persona o un hermano no crece, ¿qué pasó? Entonces quiere decir que tiene 20 años, pero es un niño todavía. Un niño que quiere un biberón, un niño que necesita un biberón. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque no está tomando la palabra, porque no se está tomando en serio el buscar de Dios, porque tal vez solamente está entretenido en cómo va vestida la hermana, cómo se mueve el pastor, que el pastor no dijo, que el pastor hace, que los hermanos dicen. Solamente ha perdido su tiempo como el pueblo de Israel, entrando una y otra vez. El Espíritu Santo permite que pase una prueba
y llora como niño y no pasa la prueba todavía. Entonces regresa, ¿qué pasa? Regresa a un proceso. Y en ese proceso, aquí hemos hablado que el proceso es el pueblo de Israel, pasó ese proceso y le tomó 40 años. Pero lamentablemente ellos perdieron la vida en el desierto. ¿Por qué? Porque una y otra vez Dios los pasó, los quiso aprobar, porque cuando uno avanza, Dios va a permitir que nosotros pasemos a una prueba o vamos a pasar, no nada más así, todo es gratis porque la sangre de Cristo Jesús es gratis, nos lo dio gratis, aún no gratis porque a Él le costó un precio muy alto, pero para nosotros Él nos lo está ofreciendo, entonces tenemos que entrar, tenemos que aceptarlo, pero entonces si esta persona no ha crecido, ¿qué está pasando? ¿Por qué? O sea, no ha tomado en serio el sacrificio de Cristo en la cruz, no ha tomado en serio el Espíritu Santo que nos enseña, porque el Espíritu Santo nos capacita, nos enseña, nos exhorta, nos redarguye, pero muchos aún siguen sentados en la iglesia y no alcanzan a escuchar al Espíritu Santo. Que Dios nos ayude. Yo oro para que caiga las escamas de los ojos o que caiga toda venda mágica de los ojos del pueblo de Dios, del cuerpo de Cristo, para que avancemos. Porque yo he dicho aquí en este lugar, en esta cámara, muchos dicen, vienen cosas muy difíciles. Yo digo que viene el tiempo de gloria, pero van a ver el tiempo de gloria aquellos que buscan a Dios, aquellos que saben, que tienen el conocimiento, que tienen el entendimiento de quiénes son en Cristo. Y yo creo que a veces lo repito un poco, pero mi deseo de todo corazón es que el cuerpo de Cristo se levante, que el cuerpo de Cristo se sacuda y empieza, que salga de ese conformismo, que dejemos de ser, o que se deje, porque me incluyo yo, de ser esos niños que solamente están buscando que les den. No, yo creo que ya los que tienen más de 5, de 10 años en una iglesia ya deben de estar enseñando. No sé, Pablo dijo, ya tienen tiempo, ya debieron de ser maestros, ya debieron de enseñar, pero ¿qué está pasando? Y oro también para que los pastores busquen de la palabra, se llenen y que se capaciten para enseñar a otros, porque si el Espíritu Santo no nos está capacitando y no hay palabra con rema, con unción, con revelación, con amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, entonces solo va a ser una palabra como cualquier maestro que toma un libro, lo lee y luego que saca un resumen hermosísimo y lo da. Pero solamente ahí es donde dijo Pablo que son címbalos que retiñe, solamente que golpea, pero no hace efecto. Yo oro para que la palabra venga y es el Espíritu el que exhorta el corazón de los oyentes que me van a estar escuchando. Que sea el Espíritu Santo el que los enseña, el que los redarguye, el que los lleva a otro nivel, o que los saque de ese conformismo y que digan, es cierto, tengo que avanzar, tengo que empezar a leer mi Biblia, tengo que los sacude y que se levanten para buscar de Dios. Porque así es, porque estos tiempos son tiempos maravillosos, tiempos como yo he dicho otras veces, tiempo donde Elías dijo que descienda fuego del cielo, y fuego descendió y quemó aquellos soldados que fueron a buscarlo. Tiempo donde Josué dijo que el sol se detenga, y el sol se detuvo. Y estos hombres, Josué, y si usted quiere ponerle el nombre, vaya con Moisés, vaya con el nombre que usted le quiera poner, Sansón, Esther, Elías, no sé, cualquier otro profeta, Ezequiel, o del Antiguo de la palabra que usted lo quiera poner, son hombres y mujeres que cuando soltaron la palabra, Dios obró poderosamente. Pero el Espíritu Santo, y eso me preguntaba alguien, me preguntaba que el Espíritu Santo no estaba en ellos. Venía sobre ellos, pero no estaba dentro de ellos como está con nosotros ahora. Porque el Espíritu Santo vino cuando Cristo dice que lo dejó. Él fue
después de que Él resucitó, después de que Él fue crucificado en la cruz y resucitó al tercer día y Él se elevó al Padre y se sentó a la diestra del Padre, entonces envió el Consolador. Entonces el Espíritu Santo vino a habitar en nuestros corazones. Entonces, y a través de eso, ahora nosotros somos el tabernáculo de Dios. Yo hablaba con una hermana esta semana que hablaba, una hermana, porque yo no sé dónde se congrega, pero es alguien que conoce de Dios. Y yo le decía, ¿tú te recuerdas del tabernáculo de Moisés? Y ella decía, sí, porque sí he leído la palabra. Y yo le decía, ¿sabes que hay otro, que ese tabernáculo ahora ya no anda en una caja, sino ahora anda de muchas maneras, pero sigue el tabernáculo? Y ella daba vueltas y vueltas. Es una persona que ya tiene tiempo y daba vueltas y decía, al final me dijo no. Y yo le dije, tú eres el tabernáculo de Dios. ¿Por qué tú eres el tabernáculo de Dios? Porque antes estaba en una cajita. Ahí estaba cuando entraba el sacerdote al lugar santo. Pero ahora está dentro de tu corazón. Tú eres el tabernáculo de Dios. Y no solamente tú, yo soy el tabernáculo de Dios. Hay muchos tabernáculos caminando porque la presencia de Dios habita en nosotros. Yo a veces digo, Señor, cuán grande eres y tus misterios son tan grandes. ¿Cómo es que en el pueblo de Israel habitó en una carpa? ¿Cómo es que él habitó ahí donde le dijeron a Moisés, haz un tabernáculo? Pero ahora él habita en nuestro corazón. Pero tenemos que entenderlo, que en nuestra mente, en nuestro corazón tiene que tener esa seguridad, que yo soy el tabernáculo caminando de Cristo en estos tiempos. Y todo esto que le traje, ahora nos vamos a ir a Josué 10:12 y vamos a ver todo lo que cómo Josué, ahí donde yo les estaba diciendo, que Josué oró y el sol se paró. Gloria a Dios. Josué 10:12. Dice Josué 10:12. Gloria a Dios. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel. Y dijo, en presencia de los israelitas, sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, y hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y yo decía, Señor, este hombre tenía fe. Porque yo le decía al grupo que estaba enseñando ayer, Josué, el sol no se había parado antes de que Josué soltaba la palabra. La luna no se había detenido antes de que Josué soltara la palabra. Entonces, yo decía, Dios dice que Jehová, el Dios de Israel, peleaba por su pueblo de Israel. Pero entonces, ¿cómo Josué tenía el conocimiento de quién era su Dios? Tenía el entendimiento de quién era su Dios. Pero, ¿por qué Dios no fue y paró el sol y paró la luna para que ese pueblo avanzara? No, necesitó la voz de un hombre para que soltara la palabra. Necesitó la voz de alguien aquí en la tierra, porque Dios iba peleando. Josué lo sabía, que Dios iba peleando por el pueblo de Israel. Pero el Padre necesitaba un hombre que se atreviera a creer, que verdaderamente creyera. Yo decía, Señor, porque yo me quedaba pensando y yo decía, Josué, tú le tuviste que haber revelado quién eras tú. Porque él con esa seguridad soltó la palabra y sabía que Dios le iba a responder.
era un hombre con fe. La Biblia a mí no me dice cómo Dios se le reveló a Josué, pero yo puedo decir cómo Dios se me reveló a mí, porque a cada uno Dios se le revela, y Josué tenía ese entendimiento, esa seguridad, y sabía quién era su Dios, y sabía que él solo tenía que usar su boca, solo tenía que soltar la palabra, porque cuando él soltaba la palabra, los ángeles, el Padre se iba a mover, y sus ángeles se iban a mover e iban a detener el sol, iban a detener la luna, y donde él daba la orden, allí se tenía que quedar el sol hasta que ellos terminaran la batalla. Allí la luna tenía que detenerse hasta que ellos fueran triunfadores. Pero ¿qué pasa hoy que teniendo las escrituras? ¿Qué pasa hoy que teniendo el Espíritu Santo, el pueblo, el cuerpo de Cristo no reacciona? Da vuelta solamente, se ha conformado con ir a la iglesia de domingo en domingo, va, se sienta, yo no sé cuántos días, va 1, 2 o toda la semana. Pero eso no es verdaderamente, es bueno, como yo decía, pero muchas veces van a la iglesia y no aprenden nada. Dios mío, que Dios abra el entendimiento, porque si van a ir a la iglesia, como yo le decía a mis hijos, ¿qué aprendieron? Porque no puede ser que van y no aprendan nada. ¿Qué Dios les habló en ese momento? ¿Qué Dios les habló? ¿Qué el Espíritu Santo les habló a sus vidas? Porque tiene que ir de gloria en gloria y de victoria en victoria. Se tiene que avanzar, porque si no se avanza, entonces los tiempos que vienen, que son de gloria, ahí va a haber, no sé, yo no quiero soltar palabra. Allí va a haber cosas que van a decir, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se avanza? Yo sé que Dios, pero en estos, ahorita es el tiempo de que nuestra fe avance, de que nuestra fe crezca como la fe de Josué. Porque para que Josué soltara esa palabra, él tuvo que tomar tiempo en el conocimiento que Dios le dio, en el entendimiento que Dios le dio al corazón, a la mente, al espíritu de Josué. Entonces, porque no es de un día para otro, toma tiempo. ¿Cómo? Yo les puedo decir que en mi proceso, en mi caminar, en los procesos y en las pruebas que Dios me llevó, yo siempre, desde que empecé, algo que yo me recuerdo, porque yo le decía, Señor, ¿cómo es que tú me has levantado tanto? ¿Y cómo es que tú me das una palabra? Y yo no dudo de la palabra que tú me das. Cuando tú me dices, suelta la palabra, yo la suelto. Y le decía, Señor, has sido tan bueno, has sido tan hermoso conmigo. Yo decía, pero ¿qué pasó? ¿Qué cambio o qué diferente hice yo de aquellos? Aún yo miro, hermanos, de la iglesia donde yo empecé, cuando empecé a caminar en los caminos del Señor. 17 años estuve en esta iglesia. Yo me recuerdo que yo veo hermanos que están en la misma situación, que siguen igual. No ha habido cambio de cuando entraron o cuando yo llegué a este tiempo. Muchos de ellos siguen lo mismo, otros no, otros sí han avanzado. Pero yo decía, Señor, pero ¿cómo es que su fe no ha crecido si ellos ya estaban antes de que yo llegué? Y por tu misericordia tú me sacaste, por tu misericordia tú me levantaste. Y yo decía, Señor, pero yo empecé a hacer memoria y empecé a ir para atrás. Yo me recuerdo que cuando yo empecé en los caminos del Señor, yo empecé a leer su palabra. No entendía mucho de la palabra, pero yo decía, yo miro el poder que yo leía, por ejemplo, Éxodo. Yo decía, wow, cómo Moisés caminaba. Yo decía, ay, yo quisiera tener ese poder, quisiera tener esa autoridad. Yo iba y leía a los profetas. Yo decía, donde me impresionó fue cuando me puse a leer el Nuevo Testamento, los 4 evangelios, y yo miraba y yo decía, Señor, pero si estos eran hombres los que hicieron, el Espíritu Santo no tenía mucho entendimiento, pero yo decía, Señor, yo quiero eso que tenía Pablo, yo quiero eso que tenía Josué, que tenía. Yo iba a todos los personajes de la Biblia. Yo decía, yo quiero tener eso, Señor, yo quiero. Y cuando iba a la iglesia y cuando los pastores predicaban, yo decía, yo quiero tener eso. Pero ¿dónde están esos hermanos que caminan en ese nivel, como Pablo, como Pedro? Y
yo creo que un conflicto en decir dónde están ellos. Y yo le decía, Señor, abre mi entendimiento. Cuando yo entendía que los pastores predicaban, decían, es que el Espíritu abre el entendimiento. Y yo me la pasaba, Señor. Yo me recuerdo que 6 meses duré diciéndole, Espíritu Santo, yo quiero tener la seguridad que tú me hablas. Espíritu Santo, yo quiero tener la seguridad que tú me hablas. Yo quiero tener la confianza. ¿Cómo yo te voy a tener la confianza si no sé cómo tú me hablas? Y de verdad que uno no es osado, pero yo le decía, dime, ¿cómo yo voy a confiar en ti si no entiendo? No sé cómo me hablas. Yo quiero que tú hables a mi vida, quiero que me enseñes a conocerte porque no te conozco, porque no sé cómo hablas. Dicen que el Espíritu Santo ya está en nosotros, decía en aquel tiempo, y yo lo creo, pero ¿cómo hablas? Porque tú no sé cómo hablas, es un susurro. Dime, por favor. Meses duré orando de esa forma y diciéndole, yo necesito escuchar tu voz. Entonces el Espíritu Santo empezó a traer revelación. No entendía muchas cosas, pero aún me recuerdo que me habló por un siervo de Dios. Cosas que yo en aquel tiempo batallaba mucho en mi recámara. Nadie más lo sabía. Y yo le dije al Señor, porque estaba pasando cosas muy difíciles. Cuando yo regresé, cuando yo fui a la iglesia, que en aquel tiempo ni quería ir porque estaba pasando un proceso muy fuerte de limpieza, cuando uno apenas empieza, me recuerdo que las palabras exactamente las mismas que yo le dije a Dios en mi recámara, el pastor me las repitió. Y me dijo, el Señor dice que hay tanto dolor en tu corazón y tú le dijiste esto, le dijiste. Y me dijo, pero el Señor te dice, pero yo te digo que donde el dolor abunda, sobreabunda la gracia de Dios. Cuando él empezó a repetir las palabras que yo le dije a Dios y el Señor me contestaba, allí fue la primera vez que yo dije, Espíritu Santo, yo sé que tú me estás escuchando. Y ahí mi fe empezó a crecer. Desde ahí yo batallaba con espíritus de suicidio, con espíritus de muerte. Yo me recuerdo que yo decía, no entendía nada de liberación, pero yo decía, Señor, yo sé que tú estás conmigo. Yo sé que tu presencia está conmigo, Espíritu Santo, y estos espíritus inmundos se van. Me tomó tiempo, yo oraba como podía, pero Dios empezó a manifestarse en mi vida de gloria en gloria. Cada vez fue diferente. Ya después que llegó un tiempo, un crecimiento, yo le decía, Señor, yo quiero entender tu palabra. Yo quiero que me lleves a tu palabra a profundidad. Necesito, y me recuerdo que duré casi 5 años. Empecé, y Señor, yo quiero más tu gloria. Yo quiero ver, porque fue un proceso en que yo pasé sentada también en la iglesia. Pero después me levanté y dije, Señor, duró 5 años en que yo daba vueltas, pero Dios estaba haciendo cambios, porque yo miraba los cambios. Ahora los puedo ver. En aquel tiempo pensaba que no, pero Dios estaba haciendo cambios. Dios estaba quitando cosas que no le gustaban de mi vida. Y empezó a avanzar. Después de ahí, después de esos 5 años, Dios me sacó de esa iglesia, me llevó a otro lugar, me llevó en 4 años o 3 años. Dios me avanzó en un crecimiento que de verdad que para mí era algo sobrenatural. En cómo me llevó en su palabra, cómo me llevó, preguntas que tenía, me lo contestó hasta que dejé, no tenía preguntas. Y si alguna venía, se le preguntaba al Espíritu Santo y Dios empezó a revelar a mi vida, Dios me empezó a hablar hasta llegar a este tiempo. Y yo decía, pero hay que tener fe. Yo le decía, Señor, ¿cómo tú te le revelaste a Josué? La Biblia no dice cómo él se le reveló a Josué, pero él se le reveló a Josué porque Josué tenía el entendimiento y tenía esa fe. Porque si hubiese sido tan fácil, y muchos decimos, oh, es que debe de ser tan bien que si cuando yo suelto la palabra ya está hecho. No. Josué soltó la palabra y cuando soltó la palabra, después que soltó la palabra, se efectuó en el mundo físico lo que él soltó. Dios necesita nuestra boca. Dios necesita la boca de cada uno de nosotros. Y yo oraba en esta mañana que estábamos en la adoración. Yo decía, Señor, porque aún esta palabra daba vueltas en mi corazón. Y el Señor, yo le decía, ¿cómo eres tan bueno, Dios? ¿Cómo eres tan maravilloso que tú le diste a Josué? Y yo decía, Señor, y ahora Cristo cómo caminó.
Y Dios el Padre me trajo una palabra y me dijo, ¿te recuerdas? Porque yo le decía, Dios, tú eres fiel, tú eres tan fiel, Señor, porque tú, y yo adoraba a Dios por su fidelidad, por su gracia, por su amor, y me trajo una palabra que me quedé, de verdad que quebrantó mi corazón, y me trajo Génesis 1:27, y dice, y crió Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Pero, y dice el 28, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicad, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoreadla en los peces del mar, en las aves de los cielos. El Espíritu Santo me traía y me decía, por cuanto yo le di a Adán que señoreara la tierra, por cuanto yo le di a Adán que les di la palabra, que se multiplicaran, que llenad la tierra, pero que sojuzguen la tierra y señoreen la tierra y señoreen en los peces del mar. Yo le di a Adán la tierra para que él la gobernara, para que él la administrara, y no solo la tierra, el cosmos, todo lo que tiene que ver este planeta Tierra, todo lo que encierra este planeta Tierra, porque yo se lo di a él. Aún yo sigo siendo fiel cuando él me desobedeció. Aún por eso, vistes que a Josué se le reveló. De verdad que yo me quedé sin palabras. Porque yo soy fiel, yo se lo di a Adán. Ustedes vienen de la descendencia de Adán. Entonces Josué lo entendió. Por eso él se atrevió a soltar la palabra. Yo de verdad que yo me maravillaba. Este es el versículo que el Padre me trajo de mañana. Por eso que Adán le dio, por la palabra que Adán le dio, por eso se cumplió en Josué, en los profetas. Dios es tan fiel, tan maravilloso, pero para nosotros ahora en estos tiempos es aún mucho más. ¿Por qué? Ahora nos vamos a ir, ya hablamos de Josué, ahora nos vamos a ir como Cristo caminó en esta tierra. Cristo caminó igual que Josué, igual que usted, igual que yo. Él no usó sus atributos divinos en esta tierra cuando vino. Cuando él caminó en lo físico en esta tierra, él no usó de sus atributos divinos. Él caminó como hombre, como hijo de hombre, dice su palabra que él caminó. Él caminó por la tierra como usted y como yo. Cristo 100% hombre, así caminó como usted, como yo. Y es más, cuando Cristo caminó, él venía no en el nombre de Cristo, porque no había aún sido dado ese nombre, sino él venía en el nombre del Padre. Todo lo que el Padre le decía, Cristo no usó de su autoridad, de su legalidad, de lo que ahora nosotros tenemos en el nombre de Cristo. Cristo no. Él venía en el nombre del Padre. Todo lo que hizo, lo hizo en el nombre del Padre. Los demonios, toda la liberación, todo lo que él, cuando paró porque se levantó la tormenta y le dio la orden al mar que se detenga o que calme la tormenta, no lo hizo él. Es igualito que Josué. Solo soltó la palabra sabiendo que el Padre le dio una autoridad delegada. Porque ahí el Espíritu Santo todavía no estaba en Cristo, porque no dice que el Espíritu Santo cuando se bautizó, dice que el Espíritu Santo vino y se posó sobre su cabeza. El Espíritu Santo vino después. Entonces, Cristo operó igual como los profetas, como Josué, pero él estaba sujeto al Padre. ¿Quiénes eran los que hacían todo? Eran los ángeles, los que se movían, los ángeles del Padre, a la voz de Cristo, porque él era obediente, porque él estaba sujeto al Padre. Él no dice que no hacía su voluntad, sino la voluntad del Padre. Entonces, nosotros caminamos en esta tierra, caminamos como hombres, pero Cristo, ahora si usted me va a decir, oh no, es que él era el Hijo de Dios, entonces tome de referencia a Josué, a algún otro de los profetas, alguien que a usted le llame, tome de referencia, eran hombres como nosotros. Pero ¿qué pasó? Ellos le creían a Dios. Ellos tenían fe, ellos entendieron, ellos verdaderamente le creyeron a Dios.
Porque Dios obra cuando nosotros le creemos, cuando nosotros tenemos esa confianza, esa seguridad de que Él lo hace porque Él es todopoderoso, porque Él es todo suficiente, porque Él es el creador del cielo y de la tierra, porque Él es el dueño de todo. Cuando entra ese entendimiento, entonces a mí no me preocupa si el Espíritu Santo me dice, ora porque se detenga esto. Yo voy y oro porque hay ese entendimiento, ese conocimiento. Josué lo entendió, Josué lo sabía. Aún Elías, aún en medio de su debilidad, entendía la grandeza y el poder que Dios obraba en él. Entonces, y vamos a ver cómo Cristo se movió en la tierra. Cómo Cristo, cuando caminó en esta tierra, y cuando me refiero, cuando Él caminó físicamente en la tierra, antes de que fuera, cuando caminó en los 4 evangelios, cuando era el Cristo ortodoxo, cuando vino solamente por el pueblo de Israel, porque entonces no entraban. Aún la mujer sirofenicia le dijo que no era para ella la bendición, que había venido para los hijos, no para los perritos. ¿Por qué? Porque nosotros no entrábamos, pero cuando Cristo pasó en la cruz, se dio a sí mismo en sacrificio, derramó su sangre y resucitó al tercer día con poder y gloria. Le dijo a María Magdalena, la mujer que fue primeramente a ver a Cristo, le dijo, espérame, no me toques, porque necesito ir al Padre primero. Voy a mi Padre, le dijo, voy a vuestro Padre ahora. Entonces Cristo es el primogénito de muchos y nosotros somos sus hermanos. Pero Cristo, antes de eso, Él caminó como hombre, como hijo de hombre, como cualquiera de uno de nosotros. Vamos a irnos a Mateo, gloria a Dios, vamos a irnos primero. Nos vamos a ir a Mateo 28, 18. Gloria a Dios, donde Cristo les dijo a sus discípulos, gloria a Dios. Mateo 28, gloria a Dios, 18 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Pero aquí ya es cuando Él resucitó. Ya es cuando Él resucitó y mandó a sus discípulos, le dio la comisión. Aquí a ellos los mandó ya para que vayan y bauticen en el nombre del Padre. Y les dijo, aquí en pero en otros les dijo, les doy el poder, pero ya ahora es en el nombre de Cristo. ¿Por qué en el nombre de Cristo? Porque el Padre ya sometió todo a los pies de Cristo cuando Él resucitó, cuando Él se dio en sacrificio a sí mismo en la cruz y resucitó. Entonces el Padre le dio el nombre que es sobre todo nombre a Cristo. Entonces ahora nosotros, ¿cómo es que nosotros caminamos? Hoy caminamos en el nombre de Cristo. ¿Cómo nosotros oramos e intercedemos por algo, por alguien, por un hermano? ¿O cómo nosotros nos acercamos en el nombre de Cristo? ¿Por qué? Porque así como Cristo se venía o el Padre lo envió en el nombre del Padre, ahora nosotros caminamos en el nombre de Cristo. Somos igual que Cristo caminando en la tierra como hombres. Como Cristo era hombre, 100% hombre, hijo de hombre, caminando en esta tierra, ahora nosotros caminamos, pero ahora nosotros caminamos en la legalidad de Cristo. Él caminó en la legalidad en la autoridad que el Padre le delegó. Ahora nosotros caminamos en la autoridad que Cristo nos delegó. Y nos vamos a ir a Filipenses 2:6. Gloria a Dios. Te alabamos, Señor, porque tú eres bueno. Dice Filipenses 2:6. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Él no se aferró, él siendo Dios, porque él era 100%, es 100% hombre cuando estaba en la tierra caminando, me refiero al cuerpo físico, y 100% Dios
por parte del Padre y 100% hombre por parte humana. Dice, no se aferró siendo Dios, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Él se despojó de su gloria, se despojó de todo su poder y vino a someterse a obediencia al Espíritu Santo, porque él tenía que ser como nosotros para poder ir a la cruz. Entonces él tuvo las debilidades, él padeció lo mismo. Tenía que ser igual que usted, que yo, caminar, ser un hombre. Cuando me refiero a hombre, estoy hablando del hombre y la mujer, porque un ser humano caminar en esta tierra y pasar aún todo lo que nosotros muchas veces padecemos, ¿quién nos entiende? Cristo, porque Él lo vivió como humano, como carne aquí en la tierra. Entonces, por eso Él nos puede entender. Por eso Él aún intercede por nosotros, porque Él lo vivió en carne propia. Y nos vamos a ir igual ahí mismo a Filipenses 2:9. Gloria a Dios. Porque leímos, gloria a Dios, leímos el 2:6, pero ahora vamos a leer el 2:9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, Él vino, caminó como nosotros, pero ahora nosotros estamos aquí siendo la voz de Cristo, siendo igual que Josué, igual que los profetas, igual que Cristo. Aquí tuvimos una enseñanza de la escalera que Jacob miraba y trajimos entre Jacob y Cristo, que Cristo es la escalera que Jacob miraba. Cristo es esa. Jacob miraba que había una escalera que en donde él estaba, empezaba, ahí paraba y terminaba en el cielo. Cristo es esa escalera. Cristo, cuando caminó físicamente aquí en la tierra, era esa escalera. Pero hablamos de que ahora esa escalera somos nosotros. Porque estamos hablando de que Cristo caminó como humano. Ahora nosotros estamos aquí en esta tierra, pero ahora somos humanos porque caminamos en esta tierra, pero somos espirituales porque tenemos no dice Juan 1:12 que ahora ya no somos de la voluntad de un hombre y de una mujer, sino somos de la voluntad del Padre. Entonces ahora tenemos un nuevo nacimiento. Somos humanos porque caminamos en esta tierra, pero no somos de esta tierra. Ya solamente somos pasajeros porque nosotros tenemos para llegar al lugar celestial. Ahí está donde vamos a estar eternamente, no en esta tierra. Entonces, y ahora nos vamos a ir, gloria a Dios. Vamos a leer, gloria a Dios, vamos a ir a Salmos. Gloria a Dios. Te alabo, Señor. Vamos a ir a Salmos 103, 20, 21. Para decirle cómo es que los ángeles son los ministros de Dios. Gloria a Dios. Salmos 103. Gloria a Dios. Dice Salmo 103, 20 y 21. Gloria a Dios. Dice, bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Entonces, y si nos vamos
A Daniel, ¿quién le llevó el mensaje? Un ángel. Y si nos vamos así en Apocalipsis, entonces dice Hebreos también que los ángeles son ministros. Entonces, cuando Cristo soltaba la palabra, fueron los ángeles los que lo ejecutaron. Cuando Josué soltó la palabra, es el Padre, Jehová Dios de los ejércitos, el que estaba peleando. Pero fueron los ángeles de Jehová los que se movieron. Igual cuando Cristo soltaba la palabra, eran los ángeles que se estaban moviendo. En estos tiempos, nosotros lo único que necesitamos es buscar de Dios, creer en su palabra y soltar la palabra, porque Dios necesita nuestra boca, así como necesitó la boca de Josué, necesita nuestra boca para profetizar, pero para profetizar para que este mundo no vaya más en decadencia. Pero ¿qué pasa muchas veces? Yo aquí el otro día saqué una enseñanza del poder de la palabra. ¿Qué pasa muchas veces a un pueblo de Dios, a un pastores están diciendo, es que viene esto, es que se profetiza esto? Cuando están hablando, están dando esa resonancia, esa frecuencia, esa vibración que está saliendo de su voz, está corriendo por la tierra. Por eso le digo, Dios, y yo oro aún que Dios, ayúdame a que mi boca se controle, ayúdame a que mi lengua que le pueda poner un freno a mi lengua para no hablar más de lo que tengo que hablar. Que no hable, porque si, imagínense, yo le digo, Señor, y aún le digo a los hermanos que trabajan conmigo, tengan cuidado de su boca, cuidado con lo que hablen, porque tienen tanta autoridad que cuando ustedes dicen en el nombre de Cristo Jesús, los demonios huyen y así pasa, se someten. Cuando dicen en el nombre de Cristo Jesús, ato todo espíritu inmundo que se está moviendo aquí y lo lanzo al abismo, así se ejecuta. Pero ¿qué pasa cuando no cuidan su boca y están solamente hablando por hablar? Esa frecuencia está corriendo y no se dan cuenta cuánta autoridad tienen en su boca. Y aún personas que no tienen el entendimiento de cuánta autoridad tienen en su boca. No dice Proverbios que por la lengua se inflama la rueda de la creación. Entonces, si nosotros no tenemos cuidado de cómo hablamos, yo le digo, Señor, ayúdame, y esa es mi oración, ayúdame que cada día yo siempre refrene mi lengua, porque a veces por ahí uno mira algo y dice, oh, es que esto, y yo digo, Señor, ayúdame que siempre antes de hablar, analice lo que voy a hablar, y si no es algo bueno, mejor decir, no tengo nada que decir. ¿Por qué? Porque el enemigo no va a usar mis labios, porque ahora yo entiendo la autoridad que Dios me dio. Yo entiendo todo lo que Dios ha hablado a mi vida, así como Dios está revelando aún más, así como lo hizo con Josué. Entonces, que cada día Dios, le digo, Espíritu Santo, ayúdame que pueda tener ese entendimiento y callar cuando tenga que, y si tengo que decir algo. Por eso aquí trato de tener mucho cuidado en la palabra, aún que voy a soltar, porque muchas veces hay muchos siervos de Dios que están hablando y no es que lo hacen con intención, pero no se dan cuenta que cuando empiezan a hablar tienen tanta autoridad en la boca que ellos mismos hay veces están soltando palabras que no deben de soltar. Que Dios nos ayude y que nos dé el entendimiento. Dice Hebreos 1:7, ciertamente de los ángeles se dice, el que hace a sus ángeles y espíritus y a sus ministros llama de fuego. Entonces nosotros lo único que tenemos que soltar es la palabra, pero no van a obedecer los ángeles. Porque si usted no cree, esto depende de la identidad, depende de la palabra, porque muchos dicen, sí, ok, vamos a hablar la palabra, y empiezan como el oro. No, yo le decía al grupo que el otro día estábamos orando, tienen que estudiar, estudien, porque cuando entra en su espíritu,
entonces el mundo espiritual se va a mover. ¿Por qué? Porque es su espíritu el que está en el mundo espiritual, el que está, nosotros soltamos la palabra y en el mundo espiritual se está llevando a cabo. Puede ser que a lo mejor en la oración se me olvide una palabra correcta, pero como yo ya lo estudié, como mi espíritu ya entendió todo a dónde vamos a, qué es lo que vamos a derribar, a dónde vamos, entonces el mundo espiritual, ya mi espíritu lo está llevando a cabo, porque desde que empezamos a estudiar, el mundo espiritual ya se está moviendo. Entonces yo le decía, hay que estudiar, hay que tener entendimiento en el espíritu, porque cuando tienes el entendimiento y sabes qué estás haciendo, el cielo se mueve. Dios, el Padre. De verdad que hay veces que yo le digo, Señor, yo no sé cómo lo haces. Dice Salmos 8, Él se agrada manifestarse en los niños de pecho y en los pequeños. Yo le digo, Señor, yo sé que tú lo haces. Yo solamente suelto la palabra y tú te encargas de lo demás. Y Dios lo hace. Dios en su misericordia y en su grande amor lo hace. Pero los ángeles se mueven. Y las personas pueden ver, algunos hermanos que están orando conmigo, pueden ver cómo los ángeles, cómo el ejército de ángeles se mueve. Ellos están en sus países, ellos están en su casa, solamente estamos a través de una pantalla. Y ellos pueden ver cómo el ejército de ángeles se mueven de diferentes niveles, de diferentes rangos, que se mueven para ir a la guerra. Pero ¿por qué se mueven? Porque el Espíritu Santo, porque todo lo hace el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo me dio el entendimiento. Y cuando vino el entendimiento, el espíritu de mi mente se abrió. Entonces entró en mi corazón, entró en mi espíritu. Y cuando yo tengo el entendimiento y creo que así va a ser, que la fe que Dios me ha dado, porque esa es la fe de Dios, entonces yo suelto la palabra. Y entonces cuando suelto la palabra, el cielo, el trono del Padre empieza a moverse. Igual que se movió cuando Josué soltó la palabra. Igual que se movió cuando Cristo soltaba la palabra. Cuando Cristo le dijo, Lázaro, sal fuera. Fueron los ángeles. Fueron los ángeles. En los ángeles hay una diversidad y una de ángeles. Ángeles médicos, ángeles. No me voy a poner a hablar aquí de los ángeles, pero yo realmente creo que los ángeles médicos y aquellos ángeles que estaban restaurando todo lo que Lázaro, porque si usted se pone a ver, un día, 2 días, el cuerpo ya se echó a perder, pero Lázaro se levantó con todos sus pensamientos, con sus movimientos. Fueron los ángeles los que estuvieron haciendo todo, literalmente restaurando ese cuerpo igual como estaba antes. Bueno, no sé de qué murió, pero se levantó sano, para la gloria de Dios. Que después sí murió, pero fueron los ángeles que trabajaron. Lo mismo que hacen ahora con nosotros, porque los ángeles son los espíritus ministradores. Por eso se dice, toda la gloria es para Cristo y para el Padre. Porque nosotros solamente somos ese vaso de honra. Yo no puedo decir un ministerio es el que lo hizo. Yo no puedo decir, es que no. Fue el Padre, fue el Espíritu Santo, fue Cristo el que lo hizo. Fueron ellos los que hacen las cosas. Yo solamente soy ese recipiente de honra. Soy ese recipiente así como me viene, por ejemplo, los recipientes, los vasos, las tazas que con Moisés en el tabernáculo lo usaban para hacer los alimentos de los sacerdotes, para llevar y ponerlos en la mesa de la proposición, los panes, todo. Habían vasos de honra. Así solamente yo soy ese vaso de honra. Y cuando yo tengo el entendimiento que soy ese vaso de honra y que Cristo habita en mí a través de su Espíritu Santo, no dijo Pedro, y está en las Escrituras donde dice, todo lo que ates en la tierra es atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra es desatado en los cielos. Entonces, si yo lo creo, así es hecho.
Así es hecho. Y yo lo he visto. Para la gloria de Dios lo he visto. De verdad que en su misericordia Dios lo hace. Y Dios quiere levantar a un pueblo con ese entendimiento, con ese conocimiento, con ese poder. Vamos a ir a Juan 5:43. Gloria a Dios. Juan 5:43. Para los que están tomando nota, 5:43. O para otros que van a decir, hermana, ¿dónde está eso en la Biblia? Juan 5:43. Dice, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Es lo que yo les estaba diciendo. Él no vino en su nombre, vino en el nombre del Padre. Y dice Juan 6:38. Gloria a Dios. Juan 6:38. Dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Juan 10:25. Cristo no vino para hacer su voluntad, sino la voluntad del Padre. Dice, entonces le dijeron, tú, gloria a Dios, Juan 10:25. Dice, Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis las obras que yo hago en nombre de mi Padre. Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis las obras que yo hago en nombre de mi Padre. Ellas dan testimonio de mí. Dice que él, las obras que él hace, los hace en nombre, los hizo en nombre de su Padre. Esto le estaba diciendo al pueblo, a los israelitas en aquel tiempo. Y no me creéis, no me creéis. Yo lo hago, yo no vengo en mi nombre, vengo en el nombre de mi Padre. Pero si otro viene en su propio nombre, a ese van a recibir. Él se refería al anticristo, porque a ese sí lo van a recibir y van a decir que ese es su Mesías. Entonces yo los animo a que nos levantemos, a que avancemos. Y vamos a ir a lo último, que es Efesios 1, 21, 22, 23, y ahí vamos a terminar. De verdad que yo los animo a empezar a clamar. Yo le decía al grupo de ayer, de hoy en adelante empiecen a clamar, que quieren ver la gloria de Dios, que quieren ver su poder. Dice Efesios 1, gloria a Dios. Te alabo, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Te alabo, Dios. Efesios 1, 21. Vamos a leer el 21 y el 22. Dice gloria a Dios. Dice, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena. Por eso yo digo que el cuerpo de Jesucristo, la iglesia, aquellos que son lavados, no la iglesia en general, pero los que son lavados con la sangre de Cristo, es el cuerpo de Jesucristo. Dice que a ellos les dio la autoridad, les dio la legalidad. Y ahora dice, vamos a leerlo otra vez, dice el 21, sobre todo principado. Vamos a leer desde el 20, dice, la cual operó en Cristo, porque esto viene de más atrás,
pero dice, la cual operó en Cristo, resucitándole el espíritu, dice, de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Dice el 21, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, bajo los pies de Cristo. Y lo dio por cabeza. O sea, toda la autoridad, todo lo que él ganó, todo lo que Adán había perdido, Cristo lo restauró, se lo quitó a las tinieblas. Pero ¿qué hizo con todo lo que él recogió, lo que él le quitó al enemigo? Nos lo dejó a nosotros. Me lo entregó a mí. Se lo entregó a todos los que me van a estar escuchando, los que están en vivo aquí también. A ellos se los entregó. Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena. Todo está sometido bajo los pies de Cristo. Amén. ¿Y nosotros qué somos? El cuerpo de Jesucristo. Entonces todo está debajo de nuestros pies. Por eso se dice que el enemigo está debajo de nuestros pies. Y ahí es donde viene, es que no solo está, muchas veces se dice, oh, es que el enemigo está debajo de mis pies. Sí, pero tiene que tener entendimiento. ¿Quién es? Yo soy el cuerpo de Cristo. Y como yo soy el cuerpo de Cristo y Cristo sometió bajo sus pies todo poder satánico, llámese como se llame, rango que sea, todo lo sometió bajo sus pies. Y yo soy el cuerpo de Cristo. Soy los pies de Cristo. Todo lo sometió debajo de mis pies. Las tinieblas, aún todo lo que se mueve en el infierno, en el segundo cielo, como se llame, donde quiera que Satanás, la serpiente antigua, se mueve, está debajo de mis pies, debajo de los pies de Cristo. Entonces yo por eso no tengo temor, porque sé que todo Cristo lo sometió debajo de sus pies. Y me dio, dice, que un nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo, para que en ese nombre se doble toda rodilla. Entonces, Señor, ayuda a mis hermanos que puedan tener ese mismo entendimiento, que cuando ellos se miren, ellos pueden entender que son tu cuerpo, que sus enemigos están debajo de sus pies, porque ellos son el cuerpo de Cristo. Amado Espíritu Santo, alumbra los ojos del entendimiento de cada uno de los que van a estar escuchando esta palabra. Que ellos puedan entender, tener ese entendimiento, ese conocimiento, puedan saber quiénes somos en esta tierra, que puedan entender que somos los legisladores, pueden entender que somos los reyes, que somos los embajadores. Dios, revélale su entendimiento, que se quiten que son princesas o que son príncipes. Dios, que ellos puedan entender. Porque si son príncipes, eso quiere decir que el que da la herencia aún no ha muerto. Dios, cuando tú ya pasaste en la cruz, padeciste por cada uno de aquel que aceptó tu sangre en la cruz del Calvario, que reconoció que tú eres su Salvador. Precioso Cristo, tú sufriste por ellos. Perdona, Señor. Perdona, Padre. Perdona porque aún se atreven a decir que son princesas y príncipes. No tienen entendimiento. Ayúdalos. Ayúdalos que puedan entender que para Jehová Dios el Padre, que son el cuerpo de Cristo, que ellos son poderosos. Quita, oh Dios. Quita, Padre eterno, esa venda. Espíritu Santo, arranca esa venda. Arranca esa escama de sus ojos que no
alcanzan a ver. Quita los tapones de sus oídos para que puedan escucharte. Espíritu Santo, limpia sus vidas, limpia sus ojos, limpia sus 5 sentidos. Que los ángeles ministradores ahora en el nombre de Cristo Jesús empiecen a limpiar los 5 sentidos del cuerpo de Cristo, de aquellos que van a estar escuchando esta palabra, que hoy en el nombre de Cristo Jesús se empieza a limpiar sus 5 sentidos, empieza a despertar el espíritu de su mente y se caiga, oh Dios, toda venda mágica de las tinieblas de los ojos de su mente. Que puede toda venda mágica hoy cae, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y hoy toda escama, esa misma escama que tenía los ojos de Pablo, que él creía que estaba haciendo lo correcto, pero no era así. Tú lo confrontaste, Espíritu Santo, y aún lo tiraste de su caballo. Así hoy, Señor, confronta, Padre eterno, a aquellos que no alcanzan a entender, Señor. Y que hoy se levanta, Padre, el cuerpo de Cristo, ese pueblo poderoso, Señor, que hoy se levanta para empezar a cambiar su forma de hablar, que hoy se levanta con esa identidad de reino, que hoy se levanta, Padre eterno, con ese poder que tú le has dado a la iglesia, que hoy se levanta con ese entendimiento, Dios, que son, Padre eterno, que ellos caminan como tú caminaste aquí. Que nosotros, que Padre, caminamos como tú caminaste. Oh Dios, que puede tener ese entendimiento que son los ángeles los que ministran, pero los ángeles no se van a someter, no van a, porque es el Espíritu Santo, eres tú, oh Cristo, el que envía a los ángeles, el que se mueven los ángeles, pero cuando miras que hay una que tiene entendimiento, que tiene la revelación de tu palabra, que sabe quién es en ti, entonces les empiezas a asignar ángeles. Limpia, Señor, limpia tu pueblo para que empieces a darle espíritus ministradores, empieces a poner espíritus ministradores en cada uno de ellos. Límpialos, alumbra sus ojos para que ellos puedan empezar a creer y entender, para que se le empiece a asignar esos ángeles de guerra, que los ángeles familiares y los ángeles personales hoy empiecen, oh Señor, a pelear por ellos en donde quiera que ellos vayan. Que esos ángeles, Padre, familiares, esos ángeles ministradores que tú pusiste, que tú les diste a cada uno de ellos, Padre, hoy empiecen, Señor, a moverse en el nombre de Cristo Jesús. Hoy empiecen, Padre eterno, a ministrar la vida de ellos. Empiecen a pelear por ellos, Espíritu Santo. Eres tú, precioso Espíritu Santo, peleando por ellos. Límpialos, Señor. Límpialos en el nombre de Cristo Jesús. Por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Por la sangre de la corona de Jesucristo que dio en la cabeza de Cristo. Oh Dios, por esa sangre, límpialos, restáuralos en el nombre de Cristo Jesús. Esa sangre preciosa de la corona de Cristo, cuando le pusieron la corona de espina, esa sangre que escurrió, Señor, en tu rostro, que esa sangre limpie sus ojos, que esa sangre limpie, Señor, su rostro, sus bocas, Padre, y que pueda pasar un carbón encendido en sus bocas, Padre eterno, y puedan, Señor, manifestar, Padre, ese poder, que ellos puedan, Padre eterno, caminar en el gema del Cristo resucitado, en el doxa, en la energía del Cristo resucitado, en ese poder que tú le diste a tu pueblo, Padre. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Oh Dios de gloria, levanta, Señor. Levanta un pueblo poderoso. Levanta, oh precioso Espíritu Santo. Levanta, oh Cristo. Te doy gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. En el nombre precioso de Cristo Jesús, levanta, restaura, capacita, Señor.
a un pueblo, Señor, poderoso, un pueblo así como Josué, Padre, con identidad de reino y gobierno, con una identidad que sabe que es un legislador aquí en la tierra, con una identidad que sabe que es un rey, un sacerdote aquí en la tierra, con una identidad que sabe que es un emanjador, con una identidad que sabe dónde está su silla de autoridad, con una identidad que sabe desde dónde está legislando, con una identidad que sabe, Padre, que tú le diste a administrar la tierra. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, precioso Dios de gloria. Yo bendigo la vida de cada uno de aquellos que van a estar escuchando, Padre, tu palabra, Señor. Bendigo sus vidas, los cubro con tu sangre preciosa. Levanto un vallado de fuego y un muro impenetrable alrededor de ellos en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, precioso Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Así, bendiciones, bendiciones a cada uno, bendiciones a aquellos que van a escuchar diferidamente. Saludos, un abrazo, bendiciones, amados hermanos.